El parkour es el arte del desplazamiento, una disciplina que consiste en competir contra uno mismo. Soy Guille, llevo media vida entrenando parkour, empecé con 12 años y actualmente esto se ha convertido en mi forma de vida. Con Sobu quiero ver cómo entrena alguien de fuera, más en concreto de Galicia, en mis zonas de Madrid de toda la vida. Lo guay de esto es encontrar lo que tú quieres que sea para ti. Esto es para ser feliz. No pienses en nada más. No pienses en quiero ser famoso, en quiero llegar al sitio más alto, quiero... Eso da igual, tío. O sea, tenemos una vida nada más para vivirla, nadie te la va a devolver cuando se te acabe. Si no la has vivido de verdad y no has sido feliz de verdad, no te ha valido para nada. Sobu tiene una manera de moverse y de entrenar muy personal. Estoy deseando entrenar con él para ver con qué me sorprende. Tenemos estilos muy diferentes y siempre es bueno entrenar con gente de la que puedes aprender cosas nuevas. ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal todo? Bien. Aquí, de vuelta a la capa. Bienvenido a Madrid. Sobu es uno de los traceurs más veteranos y comprometidos con el parkour en España. En su grupo practican un estilo de parkour mucho más enfocado en recorridos y desplazamiento que en saltos en sí. ¿Tienes alguna preferencia? Te tengo que decir lo que me gusta. Ya sabes, tío, que yo... Moverse. Líneas, desniveles... Esto no es mucho para moverse, pero aquí hay cositas. Pequeño, era lo que se llamaría un niño veleta. Hacía de todo, probaba de todo y no me gustaba nada. O sea, pasé por todos los deportes sabidos y por haber y nunca pasaba de más allá de una anécdota de un mes, mes y medio. Entonces dije, pues uno más. Y probé y fue la única cosa que he encontrado que me ha enganchado. Yo recuerdo mis 3 primeros años de parkour, literalmente entrenando todos los días de 4 a 10 de la noche. Aparte, tuve la suerte de que aparecieron unos chicos en mi ciudad que también entramos en la misma época, que son los que luego formarían Galicia Urban Project, que es mi grupo. Y teníamos una sintonía muy especial. Todos queríamos lo mismo, teníamos la misma pasión. Yo creo que cuando empecé, la sensación era el descubrimiento continuo, ¿no? Primeras, el ejemplo claro siempre fueron David Bell, Sebastián Foucault y la generación de Yamakasi. Yo siempre he tenido mucha potencia de salto, muchos saltos estáticos, mucha fuerza explosiva. Entonces, mis primeros años estaban muy orientados a eso. Y otro que cambió, sobre todo la parte del freerunning, la parte más acrobática, fue Leo Borlath, con los 2 vídeos de Out of Time, que fue un redescubrimiento del parkour. Fue quitar la barrera que tenía el parkour de línea recta de punto A a punto B, a simplemente haz lo que quieras, como quieras, con tu entorno. O sea, si Williams Bell bailaba, este tío hacía breakdance sobre los muros. Y realmente ver a esa gente moviéndose de otras maneras me llevó a todo lo contrario. Vale, los saltos ya los tienes, vamos a hacerlo más difícil. I'm curious, George. I hop in the Porsche, 5 and a horse. I'm ready for war. I'm coming for throats. To turn to a ghost, I need to know everything. De hecho, tengo una anécdota muy clave, que yo creo que cambió muchas cosas en mi vida. Cuando yo tenía 17, 18 más o menos, en Vigo, en mi ciudad, estaban haciendo un edificio nuevo, tenían 17 plantas. Por la noche, 2 de la mañana o así, entonces nada, nos metimos, subimos, llegamos al piso de arriba y yo recuerdo perfectamente de que me alejé de mis compañeros. Fui para una esquina y recuerdo subirme a la última barra del andamio donde ya no da más, donde se acababa todo, de poner los 2 pies ahí y de ser la primera vez en mi vida consciente de que yo estaba eligiendo estar vivo en ese momento. O sea, si yo daba un paso para adelante, yo me moría. Y ya está, ya no hay más. Y era el único momento en el que de verdad estaba decidiendo vivir. Y en ese momento era consciente 100% de mi vida, del valor de mi vida, de decir, vale, estoy vivo porque quiero. O sea, al final nosotros venimos aquí por suerte. O sea, eso fue un regalo. Y al final esas cosas se obvian, ¿no? Es como que no le damos el valor que tiene a estar aquí. Que eso no va a volver a pasar. Y cada segundo es importante y el segundo que se fue, ya se fue. Esto pasa y no te lo va a devolver nadie. Si no lo vives al 100%, lo perdiste. Sometimes I'm at the peak and other times I'm about to fall.
all. Sometimes I gotta wonder what I'm doing here at all. Sometimes in my mind I just sit here and I'm guessing. How can I find the answers? I don't even got the questions. Sometimes I'm at the peak and other times I'm about to fall. Sometimes I gotta wonder what I'm doing here at all. Sometimes Un recuerdo muy especial con un salto muy concreto, que es uno de los saltos más... es el salto mítico del parkour, que es el Mampowa, en Lises, que es un salto de edificio en edificio, pongamos de un quinto a un tercero. O sea, para mí fue súper chocante, porque claro, yo llegué ahí y ya se sabía que se podía hacer, no pasaba nada. Se conocía la técnica, no había ningún problema. A fuerte show. Como que el miedo es bastante diferente. Pero es que pensar en ese momento en la primera persona que rompió ese salto, para mí fue como... ¡Wow! Para un momento. Buena. Yo creo que de las mejores sensaciones que tiene el parkour cuando lo intentas llevar a otro nivel, es estar en un sitio, llegar a un sitio tan complejo o tan extraño, de poder decir, a lo mejor hace 20 años que nadie pisa este sitio. O a lo mejor no se pisó nunca. Creo que son las cosas que se tienen que buscar. No digo que tenga que subirse todo el mundo a azoteas ni cosas así, pero sino ir más allá, buscar donde no están los demás. Al final, para subir escaleras y ir a centros comerciales va todo el mundo, ¿no? Eso es aburrido. Y mola mucho porque cada plaza tiene los mismos muros, pero de distinta distribución. Entonces, para hacer recorridos diferentes mola muchísimo. Y nada, todo tuyo, señor. Habrá quien quiera ser profesional, quien quiera ser olímpico, quien quiera que sea su trabajo, quien quiera dedicarse a ser especialista a través del parkour, quien quiera únicamente salir a entrenar y pasárselo bien. Yo, por ejemplo, a mí me das la oportunidad de entrenar a nivel gimnástico como un tío para las Olimpiadas, no lo quiero. Pero habrá quien le guste llevarse a un entrenamiento estricto, llegarse al límite. Y, hombre, yo creo que quitarle la oportunidad a alguien de tener una medalla olímpica con el parkour, al final solo cierras una puerta. Y lo bonito es abrirlas todas. O sea, es así. Si alguien viene y te dice, no, el parkour es una filosofía, no puedes competir. No, tienes que competir porque si no te va a servir para nada. Cállate. O sea, no le escuches, ¿no? El parkour es tuyo único y exclusivamente. O sea, si hay 1 millón de personas que practican parkour, hay 1 millón de parkour. El parkour me ha definido tanto a lo largo de los años que ya es algo intrínseco. Ya es algo que está tan adherido a mí que no tengo que... como que no tengo que pensar en ello. Redefine totalmente tu vida. Aunque yo mañana no pueda caminar, por lo que fuera, lo que tengo aquí va a seguir funcionando igual. Entonces, se aplica al parkour, se aplica a actuar, se aplica a la vida, se aplica a todo en general. Un pintor tiene el lienzo como lugar donde expresar su arte y el pincel como herramienta. Alguien que hace parkour, o en mi caso yo personalmente, mi herramienta es mi cuerpo y mi lienzo es la ciudad. O sea, con mi cuerpo yo pongo el arte en la ciudad. Shobu es todo un referente del parkour en nuestro país y creo que es evidente que se lo ha ganado a pulso. De él me quedo con su enfoque, su adaptabilidad y su habilidad para crear nuevas formas de moverse. Me ha impactado mucho su visión de la ciudad, su manera de disfrutar de la vida y sobre todo su creatividad a la hora de entrenar.